Soy Luisa del Villar Herrera, de la Institución Educativa Dolores María Cruz de Soledad. La experiencia leer, hablar, escribir, aportes de la escuela en y para el posconflicto colombiano se desarrolla en esta institución de carácter público del sector urbano con una población total de 3.200 estudiantes aproximadamente. Esta experiencia tiene 2 años de madurez. Se desarrolla con la población del 9º grado y 11 grado para el primer ciclo, 9º grado y 10º grado para el segundo. Es un proyecto de aula que afecta la malla curricular y didáctica del área del lenguaje. Transversaliza el tema del posconflicto en las asignaturas que la constituyen: lectura comprensiva e interpretativa, producción textual, literatura y medios. Sus referentes teóricos: el enfoque sociocultural de la enseñanza-aprendizaje de Vygotsky, el texto como una estructura de Van Dyck, el análisis crítico del discurso desde Fairclough y los estándares en competencias ciudadanas, estándares en lenguaje y DBA de lenguaje y ciencias sociales. La experiencia toma sus antecedentes desde los enfoques sociopolíticos y legales: 50 años de conflicto armado en Colombia, el inicio de un proceso de paz desde el año 2012, la firma de los acuerdos en el 2016 y el inicio de la implementación en el 2017. Un analfabetismo funcional que nos preocupa de 2,7 millones de habitantes. La ley 1732 en su decreto 1038 que oficializa que las escuelas deben implementar la Cátedra de la Paz. Todos estos antecedentes nos llevan a las siguientes preguntas. ¿De qué manera abordar desde el área del lenguaje el tema del posconflicto aparentemente propio de las ciencias sociales? ¿Qué cambios en el uso del lenguaje de los medios impresos y audiovisuales se requieren en tiempos de posconflicto? ¿Qué estrategias de lectura, de habla y de escritura desde la escuela se necesitan para alcanzar dichos cambios? Como toda experiencia, a partir del diagnóstico, seleccioné los textos a leer durante los años 2016 y asimismo para el 2017. Textos como columnas de opinión, editoriales, noticias, a los cuales les apliqué el análisis de contenido. Asimismo, se aplicó una entrevista semiestructurada que indagara sobre qué conocían acerca del posconflicto, como acuerdos para la paz y otros intentos de acuerdos anteriores a ellos. Los resultados: una gran carga semántica agresiva en los textos producidos por los sujetos del conflicto, pero también por los opositores de los acuerdos. Asimismo, una población estudiantil sin herramientas para leer críticamente, de sensibilidad al tema y de estrategias de lectura que les permitiera acceder a dicha información. Este proyecto se torna importante en la medida que curricularmente se cruza de manera armónica los lineamientos de las políticas educativas vigentes, como los estándares en competencias ciudadanas, los estándares del lenguaje y los DBA de estas dos ciencias. El lenguaje es el factor número 1 para la resolución de conflictos, pero también porque a través de la literatura se recupera la memoria histórica del conflicto para no repetirla nunca más. Por medio del habla se moldean los discursos conflictivos para construir espacios de respeto a la diversidad y una argumentación sólida de toma de postura como ser político. ¿Qué pretendemos alcanzar como objetivo general? Reconocer la implementación de un uso de un lenguaje adecuado en tiempos de posconflicto. Para ello, unos objetivos particulares: reconocer los lenguajes agresivos utilizados por los sujetos del conflicto, identificar los intereses, el sesgo y la falta de información en dichos textos, analizar obras literarias sobre el tema de violencia en Colombia para no repetir nunca más esta historia, argumentar sobre las opiniones sustentadas de temas particulares del posconflicto, producir textos como reseñas críticas y ensayos argumentativos sobre el tema del posconflicto. Lectura y subrayado de palabras agresivas y su posterior ubicación en una tabla de lenguaje en transición de uso de los textos leídos en LCI. Señalización de vacíos de información, expresiones connotativas de la desviación del sentido y o expresiones amañadas en dichos textos. La identificación de tesis, argumentos y evidencias en columnas de opinión, artículos, noticias impresos y su posterior ubicación en dichas tablas. La lectura de la obra literaria Después empezará la madrugada de Fernando Soto Aparicio y su identificación del lenguaje agresivo. La elaboración de mapas asociativos en la que representen la lectura de esta obra. Elaboración de un libreto de adaptación de la obra Después empezará la madrugada y su posterior representación en género drama. La organización y desarrollo de un grupo interdisciplinar de discusión sobre la pregunta del plebiscito. La elaboración de 2 debates, el primero sobre el acuerdo general y el segundo sobre la dejación de armas. La dejación de armas no es lo mismo que entrega. Vamos con Yelitza. Yo considero que la FARC, ella está dejando las armas, ella no las está entregando, no está vencida ni derrotada por el Estado. De dejación es como cuando ya yo quiero cambiar el estilo de vida.
Y cuando hablamos de entrega, es como si estuviera vendiendo algo malo, digámoslo así. Y me digan, Catalina, tú tienes que entregar esto. La divulgación de los resultados de esta experiencia en eventos, en foros nacionales e internacionales. La creación de canciones sobre el posconflicto. Todo eso primero. Ya no queremos más muerte de soldados guerreros. La producción de reseñas críticas a partir de columnas de opinión leídas y la producción de ensayos argumentativos que van al concurso de ensayo argumentativo institucional. Las técnicas para analizar los datos recogidos fueron la observación participante, la encuesta y la entrevista semiestructurada. Las herramientas utilizadas, las tablas, los mapas y las tutorías. Y el método para el análisis fue el análisis crítico del discurso y el análisis de contenido. Los resultados de esta experiencia están dados en 3 aspectos: el interés por el tema, la identificación del lenguaje agresivo y su correspondiente transformación, y el dominio oral y escrito argumentado sobre los temas del posconflicto. El interés por el tema. En el año anterior, los estudiantes mostraron poco interés en el tema del posconflicto. Preferían temas tales como el matrimonio igualitario, diversidad de géneros, violencia intrafamiliar, etc. En este segundo año se evidencia mayor interés por el tema por la profundización de la lectura. Identificación del lenguaje agresivo y su transformación. Está dado en 4 indicadores: insuficiente, regular, sobresaliente y excelente. El 21,88% de la población obtuvo insuficiente, el 40,63% regular, con unos aciertos entre 6 y 9 palabras agresivas y su transformación. 25,00% en sobresaliente y el 12,50% en excelente. La selección y transformación de las expresiones o palabras agresivas por curso fue dado de la siguiente manera. Noveno grado obtuvo el menor porcentaje debido a que son estudiantes que ingresan por primera vez al proyecto. Siendo así, alcanzaron el 50% de desacierto y de corrección de sus palabras agresivas. En décimo, la situación fue diferente. Ellos tienen ya un segundo año en el proyecto. Entonces tenemos un 10-01 con un 50% de desacierto, un 12 con un 38% y un 13 con 38%. Los estudiantes reconstruyen el lenguaje agresivo por menos carga semántica negativa, como se logra ver en la tabla siguiente. Dominio argumentativo, oral y escrito sobre el tema del posconflicto. Nosotros los estudiantes nos expresamos con dominio sobre los 6 acuerdos generales. Preferimos profundizar en los puntos participación política y las víctimas, que fueron temas recurrentes en el concurso de ensayos 2016. También evidenciamos mayor habilidad argumentativa oral en el tema de la dejación de armas, demostrable en los videos del debate. Nuestro proyecto, que ha tenido un impacto muy significativo este año, que es leer, hablar, escribir, aporte de la escuela en y para el posconflicto colombiano, el cual sensibiliza el no uso del lenguaje agresivo. Este ha sido un proyecto que ha tenido un impacto muy significativo a nivel institucional y municipal. Frente al proyecto, se hace importante de que el eje central de esto es que los estudiantes manejan la parte de la lectura, la escritura, como un recurso. La convivencia ha mejorado, sobre todo en los estudiantes que participan de este proyecto. El proyecto Leer, Hablar y Escribir, aporte de la escuela en y para el posconflicto colombiano, es innovador, propio de la época en que estamos viviendo y que busca que los muchachos manejen el lenguaje propio de una situación que vive el país. A mí el tema del posconflicto en el área del lenguaje me parece excelente, porque nos instruye a los niños en un tema que es el actual, que es el que los va a involucrar a ellos, que es el que los toca a ellos. Ya el conflicto lo vivimos las personas anteriores, pero ahora, y ellos desde el área del lenguaje que están los instruyen en leer, en escribir, en argumentar sus posiciones.